Saludos preppers, muchos de nosotros hemos pensado que la mejor opción para evitar mayores conflictos es apartarnos de las grandes urbes, de las grandes ciudades, para acercarnos más a una vida rural, de campo, rodeado de naturaleza, una vida más autosuficiente, sostenible y ecológica. En definitiva, en todos los sentidos mucho más saludable, alejarnos de la contaminación acústica, lumínica, ambiental. Aparte ya hablamos en otro vídeo, el de supervivencia urbana, los inconvenientes y consecuencias que tendría en el supuesto de un colapso, una caída del sistema, un apagón, desabastecimiento, etcétera, en el caso de vivir en una gran ciudad, en el momento en el que algo ocurra. Por eso muchos de nosotros, y puedo afirmar con total seguridad que no soy el único, hemos pensado en alejarnos y vivir en un pueblo, en una zona rural, en el campo, y al menos yo he pasado bastante tiempo revisando posibles destinos en caso de evacuación si mi destino principal no fuera viable. Y estos destinos son los pueblos abandonados. Encontrar un pueblo abandonado que cumpla los requisitos idóneos para sobrevivir y subsistir durante un largo tiempo siendo autosuficientes no es nada fácil. En tiempos de paz todavía, pero cuando se complica la situación y el escenario no es tan fácil, es bastante complicado. Por eso es tan importante la labor de búsqueda de pueblos abandonados. En mi caso, cuando estuve buscando pueblos abandonados, había una página web que mostraba muchísimos pueblos de toda España y te daba muchísimas facilidades, porque iba por comunidades, por regiones, y era bastante sencillo porque además veías lo que había en ese pueblo, podías ver geográficamente lo que tenía cerca, estaba muy bien esa web. En el momento actual en el que estoy creando el vídeo, y de hecho he estado buscando pueblos en todo este tiempo, esa web se ha cerrado, o por lo menos yo no he conseguido encontrar datos de esa web, así que he tenido que buscar por mis propios medios pueblos abandonados que cumplan los requisitos que yo estoy buscando. A día de hoy existen muchísimas iniciativas para repoblar pueblos e incluso si buscamos bien, los ayuntamientos, algunos de ellos, pagan porque nos movilicemos a esos pueblos, llevemos a nuestros hijos al colegio, que llevemos trabajo, riqueza al lugar, todo ello. También hay proyectos en los cuales la gente que desea comenzar de nuevo se une para vivir en estos pueblos, repoblarlos de forma sostenible y rehabilitar los edificios destruidos, más que nada por ser antiguos, por la razón X, lo que sea, y estamos hablando que en muchos casos estos pueblos abandonados son de la guerra civil o incluso antes. En mi caso, cuando busco pueblos abandonados como posible destino para una evacuación o para vivir de forma autosuficiente antes de que ocurra algo, lo primero que observo es si el lugar cumple con unos requisitos básicos, en concreto 8, que puedan cubrir mis necesidades básicas. En primer lugar, que el agua sea accesible, por ejemplo mediante un río, un lago, un pozo. El agua es la necesidad básica para la vida y condición indispensable para que nosotros vayamos a residir a un pueblo. Por ese motivo, porque lo pongo en el primer lugar, ya no solo para el consumo, sino para cualquier tarea. Por ejemplo, también es súper necesaria por si tenemos que cultivar el terreno y también para la higiene. En segundo lugar, el segundo requisito es que el terreno sea idóneo para cultivar. No cualquier terreno es factible para ser autosuficientes, por la tierra, por la climatología, y uno de ellos es que el terreno en su conjunto, tanto el clima como la tierra donde estamos cultivando, sea idónea para los cultivos. Por eso es recomendable, no lo he dicho al principio del vídeo, pero es algo obvio, que nosotros tenemos que viajar y hacer un reconocimiento del terreno antes de que pueda ocurrir algo. Nosotros tener ya varios destinos a los que para nosotros son factibles el poder ir a residir y aguantar durante bastante tiempo, tener una vida apacible allí y ya os digo que tengamos todos los requisitos necesarios, y uno de ellos es el terreno para cultivar, por ejemplo, eso, o también el tener animales de granja. Por eso es muy importante que vayamos allí primero y reconocer el terreno antes de que algo ocurra. Tercero, contar con las materias primas. En caso de tener que obtener madera para calentarse, reparar, para construcción, etcétera. Obviamente, todo esto con los permisos pertinentes, tanto en obtención de agua, por ejemplo, como de los recursos. Esto es para todo. Según estamos en el sistema actual y con la legislación actual, es mejor no incurrir en ilegalidades, pues en un caso como ese, contar con las materias primas como madera, todo lo que necesitemos a mano para poder reparar lo que sea, construcción, etcétera. Cuarto, que tenga una barrera o protección natural, un bosque, un río, montañas, cualquier agente geográfico que nos ayude a que el lugar no sea de fácil acceso, hará que el lugar sea muchísimo más seguro. Quinto, evitar las grandes ciudades cercanas. Lo que sí podemos contar es con una ciudad de menor tamaño o un pueblo que sea algo más grande, sobre todo por el tema de si tenemos alguna urgencia en el ámbito sanitario o si tenemos que intercambiar, si necesitamos obtener algún recurso o equipo que nosotros no contamos con ello. Siempre es bueno contar con una población que no esté demasiado lejana
eso nos conllevaría muchísimo tiempo, gasto por ejemplo de combustible, etcétera. Sobre todo que esté a una distancia media para que el pueblo que hemos seleccionado para nosotros ir sea que tenga una distancia prudencial y de seguridad frente al resto de poblaciones, pero sí que es verdad que es bueno contar con un pueblo que tengamos cerca para conseguir, por ejemplo, si necesitamos fármacos, si necesitamos algo que nosotros no podemos generar por nosotros mismos y no lo contamos con ello en el equipo, sí que podamos acudir a ello. Sexto, conocer la cultura de la población residente cercana. Esto puede conducir a evitar problemas en un futuro e incluso a llegar a tener buenas relaciones comerciales con los lugareños. Dentro de un mismo país o de una región existen diferentes tradiciones, diferentes formas de relacionarse entre las personas. Entonces es importante que conozcamos la cultura y cómo se relaciona la gente de allí. Esto es bueno también porque, siguiendo la teoría del hombre gris, el mimetizarse con el entorno va a ser positivo. La teoría del hombre gris hay que aplicarla en todos los aspectos si somos preparacionistas, y este es uno de ellos. Séptimo, y es uno de los puntos más importantes, el tiempo atmosférico y clima de la zona. Es vital para otra serie de factores como si vamos a cultivar, si vamos a llevar animales al terreno, la temperatura. Tener en cuenta que, lo he dicho en el anterior punto, en uno de los anteriores, que es muy importante hacer el reconocimiento del terreno, porque vamos a un sitio que es a lo mejor desconocido para nosotros y las condiciones a las que estamos acostumbrados a lo mejor a cultivar, a vivir, a cuidar los animales, no es la óptima para este tipo de tareas. Entonces es muy importante conocer el clima y el tiempo atmosférico de la zona. Y por último, el punto octavo, si podemos reutilizar estructuras existentes del pueblo abandonado como edificios. Eso sí, siempre hay que analizarlos correctamente. Adentrarse en edificios que estén en ruinas, que sean muy antiguos. Muchos de estos pueblos tienen casas que están completamente derruidas prácticamente o están a punto. Hay que tener muchísimo cuidado. Si vamos a ir a un pueblo de estos que estén abandonados y las estructuras estén claramente dañadas, es mejor una de dos: o podemos seguir mirando y encontrar otro pueblo abandonado que tenga estructuras en mejores condiciones, o podemos, si nosotros contamos con conocimientos de construcción o contamos con ayuda de alguien que sí que lo sepa hacer, podemos intentar realizar una construcción nueva, una estructura nueva para nosotros, ya que ya os digo, no os recomiendo para nada entrar en una edificación que puede estar completamente derruida o parcialmente derruida o que sea muy antigua, no sea estable, y podemos tener un accidente bastante grave. La clave, como siempre os he dicho, es alcanzar la autosuficiencia, y en este sentido tenemos que cubrir todas nuestras necesidades básicas como el agua, la alimentación, la higiene, la energía. Es por ello que no cualquier pueblo abandonado o terreno es apto y recomendable para cuando nosotros vamos a ir a comenzar una vida autosuficiente y sostenible. En España debemos conocer y seguir la legislación vigente en cuanto a la repoblación de pueblos abandonados. Mientras siga el sistema vigente, se ha de hacer correctamente. Sí, deciros que hay muchísimos proyectos y muchas asociaciones que lo que buscan es pueblos de estas características abandonados, y están pensadas estas asociaciones, perdonad, para residir y repoblar estos pueblos. Yo lo veo como una gran opción. Además, este tipo de iniciativas llevan vida a los pueblos que están a punto de desaparecer por la despoblación. En verdad son lugares que están llenos de naturaleza, de historia, y realmente para gente que busca un lugar tranquilo y autosuficiente donde poder vivir sus vidas, es de las mejores opciones. Así que espero que os hayan servido estos 8 consejos a la hora de seleccionar, elegir un pueblo abandonado al que ir en caso de colapso, de caída del sistema, y donde poder vivir de forma apacible, sostenible y sobre todo de forma autosuficiente. Estos 8 consejos son los que yo utilizo a la hora de seleccionar y elegir un pueblo abandonado, porque sí que es verdad que hay muchísimos en toda España, por ejemplo, pero sí que es verdad que algunos no reúnen algunos de estos requisitos y no compensa a la hora de ir a tener una vida autosuficiente por el alto coste que tiene, y a lo mejor si no tenemos alguno de estos requisitos, como por ejemplo la accesibilidad al agua, nos va a dificultar muchísimo el ser autosuficientes allí.
Y hasta aquí el vídeo de pueblos abandonados. Darle un like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, preppers.